Bien, amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es un gusto pues estar una vez más con todos ustedes y poder conversar unos momentos en la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a nuestros hermanos que están también aquí a través de Facebook y también a los que están a través de los diferentes medios. Y pues en esta hermosa ya tarde, hermanos, vamos a platicar, a conversar un poco. El tema que nuestros hermanos nos invitaron, pues es el muro, destruir y construir. Y cuando hablamos, hermanos, de la palabra muro, inmediatamente se nos viene a la mente precisamente un muro muy famoso que se le llama el muro de las lamentaciones. Pero el día de hoy, pues para empezar a hablar del tema, tenemos que definir qué es un muro. Y pues la palabra, la definición es que es una pared gruesa, en especial la pared exterior de un edificio u otra construcción que limita su perímetro. El término suele utilizarse como sinónimo de pared, muralla o tapia según el contexto en que se vaya dando. Entonces, cuando hablamos de este muro, y vemos su significado, su definición, vamos a entender, hermanos, que el muro más representativo es este actualmente en el mundo, que es un vestigio que queda precisamente de un asedio que tuvo la ciudad santa allá en el año 70. Y para ello, hermanos, pues recordamos precisamente esa parte. En el año 70, en la era común, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar una revuelta que había en Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y además de ello todos sabemos que saqueó y destruyó el templo. Pero todo esto, hermanos, nos habla precisamente la historia, que cuando Tito Vespasiano entra a la ciudad, tuvo varios asedios a través de los cuales la fue debilitando hasta llegar el punto en que tuvo acceso precisamente al templo que estaba erigido en esos días. Recordemos que el templo pues tuvo varias reconstrucciones, pero en ese tiempo pues estaba erigida la de Herodes el Grande, y que en esta ocasión pues vemos que Tito entra y saquea totalmente este lugar. Entre las cosas pues que nos deja la historia es esta imagen como vestigio que pues aquellos hombres empezaron a llevarse pues el candelero, empezaron a llevarse los utensilios sagrados que utilizaba el sacerdocio levítico, y que, hermanos, pues hasta el día de hoy muchos de esos vestigios pues se han perdido en el tiempo. Cuando esto lo logra precisamente este ejército, era un ejército grande, aproximadamente se habla de 60,000 a 100,000 hombres que tenía precisamente este general, y además de ello, cuando logran la conquista de la ciudad santa, ellos acuñan una moneda, que es esta, y donde venía, bueno, aquí precisamente en el idioma que tenían, dice Judea conquistada. Ellos hicieron esa hazaña o era un logro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, precisamente, aunque estaba subyugado, aún había resistencias como los celotes. Hay que recordar, hermanos, que era un grupo bélico, un grupo que de cierta manera esperaba al Mesías, pero lo esperaba con un libertador que quitara ahora sí que el imperio que lo tenía subyugado, que en ese tiempo era el imperio romano. Sin embargo, cuando el Señor Jesús aparece, ellos pensaron que iba a ser el líder que necesitaban, pero cuando ven que el Señor Jesús empieza a decir frases como ama a tus enemigos, y empieza a decir que si alguien te quita algo, que tú no se lo, bueno, que tú se lo permitas. Dice, el que te pidiere aún algo, dice, dale incluso la capa o el vestido. Cuando vemos esta parte, vamos a recordar algo que pasaba en ese momento. Aunque este muro quedó, hermanos, destruido, era una profecía que tenía que cumplirse. Aquí, hermanos, en mis espaldas, pues vemos el fondo, una representación que se hace en tiempos modernos
acerca de cómo estaba construido o constituido ese templo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver en las Sagradas Escrituras precisamente esto que nos narra la profecía. Y dice precisamente Mateo. Vamos a ir, hermanos, a Mateo. Y nos habla la palabra de nuestro Dios. Lo siguiente. Mateo en el capítulo 21. Y dice así, hermanos, los primeros versos. Hablando precisamente de este icono, más que nada, hermanos, pues de arquitectura, pero también el templo tenía algo muy especial que vamos a verlo. Dice, hermanos, Mateo, perdón, es Mateo capítulo 24, verso 1, y dice así: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando vemos, hermanos, estos dos pasajes, los discípulos veían, hermanos, de lejos el templo y sentían una gran admiración. Más allá de la admiración era un amor que tenían por ese lugar, porque el templo representaba, hermanos, la unión del pueblo de Israel, representaba la unión de los judíos. Sin embargo, algo que lo hacía, hermanos, más predominante era que en ese lugar la presencia de Dios se manifestaba. Era que en ese lugar, a través del tiempo, se encontraban, hermanos, diferentes artículos que a través de los cuales pues ellos tenían una memoria, una remembranza de lo que habían vivido como nación en el pasado. Pero el Señor Jesucristo dice, bueno, si ustedes se admiran por estas cosas, yo necesito decirles que así como ustedes ven esa construcción, no quedará piedra sobre piedra. Y en específico, el muro de los lamentos que el día de hoy se ve, hermanos, no es ninguna pared que perteneciera precisamente al templo, sino que son, hermanos, las murallas que estaban circundantes y que quedaron, hermanos, en pie, en específico esta. El muro de las lamentaciones, ¿por qué se llama así? Hace referencia, hermanos, al hábito del pueblo judío de lamentarse por la destrucción de su espacio sagrado. Y en esta ocasión, ¿por qué el Señor predijo la destrucción de este templo y que solamente quedara un muro? Vemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios a través de Mateo en el capítulo 23, verso 37. Y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Pero tú no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algo que tenía, hermanos, este pueblo era que despreciaba a los hombres santos que llegaban hasta ellos para predicarle las buenas nuevas de salvación. Entre los despreciados vemos a Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús. Su pueblo no lo recibió. Y en ese momento, hermanos, cuando el pueblo de Israel no reconoció a su Mesías, ellos pensaban que el Señor Jesús iba a venir de otra forma, que iba a venir a reinar y a gobernar, y no lo veían, hermanos, montado en el hijo de un asna, en un pollino, sino que ellos lo querían ver en una manera diferente. Cuando pasa esto, estas palabras que menciona precisamente Jesucristo, dice, es que todo esto va a ser destruido porque tú nunca quisiste que yo te juntara bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos. El templo no solo mantenía unida a toda la nación,
sino que además era un lugar de encuentro entre Dios y los hombres, porque a ese lugar se iban a llevar los sacrificios. A ese lugar, hermanos, se iban a celebrar las fiestas, las solemnidades. Todo, hermanos, estaba alrededor de este lugar sagrado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios a través de Deuteronomio, muchas veces lo hemos leído y escuchado a través de Levítico, dice, y será en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, ahí has de ir a dejar todo. Y ese lugar era esto, hermanos, el templo. Muchos israelitas en el pasado y muchos judíos hacían un recorrido de varios días para llegar hasta este lugar a ofrecer su presente. Pero algo que llamaba más la atención que el edificio era la presencia de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con el tiempo? Esa presencia se fue perdiendo. Ellos dejaron de ver el lugar como un lugar sagrado y pasó a hacer esto. Dice Marcos, en el capítulo 11. Marcos en el capítulo 11. Y dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 11 y el verso va a ser el 17. Marcos capítulo 11, verso 17, y dice así, amados hermanos. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Por qué el Señor, hermanos, mencionó acerca de este lugar estas palabras? Porque dice el verso 15, vienen pues a Jerusalén, y entrando en el templo Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Cuando vemos esta parte, Jesucristo se molesta porque dice, este lugar tan sagrado, ustedes lo han degradado. En vez de ser una casa de oración, un lugar para que vengamos o vengan las gentes a buscar a Dios, la han convertido en una cueva de ladrones. Eran muy fuertes las palabras que Jesús, hermanos, mencionaba. Y precisamente la palabra de nuestro Dios nos dice en Marcos, en el capítulo 12, verso 7, así. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Esta parábola precisamente habla acerca del Señor Jesús, y dice la palabra de nuestro Dios, que muchas veces, hermanos, el pueblo de Israel quisieron matar al heredero y quedarse con la heredad, y en este caso sí, lograron matar al Hijo de Dios, no solamente ellos, sino unido al imperio romano que estaba en ese tiempo, mas ellos lo consintieron, ellos lo acusaron. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que el Señor Jesucristo les dijo, bueno, como no quieren que esté sobre mi heredad, esta casa va a quedar desierta. Y esa profecía se cumple en el año 70, y dice Jeremías en el capítulo 12. Vamos a recordar a Jeremías en el capítulo 12. Y el verso va a ser, hermanos, el verso 7. Algunos dirán, es que el Señor no quería quizás ese lugar, o quizás no tenía ese amor. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice esto en Jeremías 12, verso 7. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, entregado he lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. El Señor amaba a este pueblo, y por eso cuando el Señor dice que va llegando a Jerusalén y la vio de lejos, Jesús lloró, porque Jesús tenía amor por las almas, tenía amor por la gente, pero ellos
habían perdido el rumbo, habían perdido el significado de ese lugar sagrado. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esta historia? Porque al final, hermanos, todo lo que nosotros vemos, pues tiene que llevarnos a una reflexión. En el tiempo actual, ya no vemos, hermanos, el templo de Salomón. Vemos, hermanos, esta mezquita que se encuentra en este lugar. ¿Y dónde quedó, hermanos, entonces el templo? ¿En dónde quedó la gloria de la que tanto querían presumirle al maestro de los discípulos? Porque dice, es que lo llevaron a ver los edificios, porque era un lugar de admirarse. Pues, hermanos, todo eso quedó a este único vestigio. Si nosotros vemos esta toma aérea, vemos que está la mezquita, hermanos, y de un lado, en la parte baja de la fotografía, vemos, ese es el muro. El único vestigio, hermanos, que quedó de toda esa gloria, de todo ese esplendor que la nación de Israel llegó a tener. Cuando nosotros vemos esta parte, nosotros tenemos que ver lo que dice la Sagrada Escritura. Pero todas aquellas cosas acontecieron en figura. Porque lo que antes, hermanos, fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta historia? Algo que nos llama la atención es que en este lugar, hermanos, cuando estaba erigido precisamente el templo, había una separación entre los gentiles, entre los que no eran del pueblo y los que sí eran del pueblo de Israel. ¿A quién se le permitía el acceso? Solamente a los que formaban parte del pueblo de Israel, y los demás no tenían, hermanos, el derecho a acceder a este lugar. ¿Cómo podemos nosotros afirmar eso? A través del tiempo, hermanos, varios arqueólogos han encontrado unas tablas donde decía que todo aquel que se atreva a pasar de este muro, dice que va a ser responsable de su propia muerte, porque tenían que morir apedreados los gentiles que se atrevían a pasar a ese lugar santo. Y lo vemos, hermanos, a través de Hechos. Vamos a leer, hermanos, Hechos. En el capítulo, dice la palabra de nuestro Dios, a través de Hechos, en el capítulo 21, y el verso va a ser el 28. Y vamos a ver que Pablo, el apóstol precisamente de los gentiles, pues él se juntaba o tenía amistad con muchos hombres y mujeres que no eran del pueblo de Israel, pero que, hermanos, ya habían aceptado la palabra de Dios. Pues todos esos hombres y mujeres, aunque habían aceptado la palabra de Dios, no podían entrar a este lugar, porque era un lugar especial y reservado solamente para los de Israel, de que habían hermanos del Israel natural. Y dice el verso 28 de Hechos capítulo 21, dice, y dando voces, dijeron, varones israelitas, ayudad, porque este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y contra la ley y este lugar, y además de esto ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo. Esas fueron las frases, hermanos, que se dijeron de Pablo en el momento de que lo tomaron preso. Dijeron, este hombre ha metido gentiles a este lugar. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en el templo. Lo acusaron de haber contaminado el lugar con personas indeseadas. Y esas personas indeseadas, hermanos, sí, eran de otras naciones. No habían nacido en el pueblo de Israel. No habían alcanzado quizás esa elección de haber nacido en el pueblo de Dios. Sin embargo, sabemos que eso no era verdad. Pablo seguía respetando las leyes. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que esa parte, hermanos, que prohibía a los gentiles entrar al lugar santo, ese muro, esa pared que dividía, tenía que ser derribada para que todos pudiésemos entrar. Pero antes de que esa pared fuese derribada,
tenía que pasar lo que el Señor Jesucristo había dicho, que no tendría que quedar piedra sobre piedra. ¿Para qué? Para que se cumplieran las escrituras. ¿Cómo lo vamos a ver, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios a través, vamos a ver lo que nos habla, hermanos, la palabra de nuestro Dios, pero en esta ocasión vamos a leer, hermanos, lo que nos dice Juan en el capítulo 4 y el verso va a ser el 19. Juan en el capítulo 4 y el verso, hermanos, va a ser el 19. Si ya lo tenemos, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Juan en el capítulo 4 y el verso es el 19. Y en esta plática, en esta conversación, hermanos, se da precisamente con aquella mujer que es la mujer samaritana. Y dice así la palabra del Señor. Dice, voy a leer desde el verso 4:19. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar donde es necesario adorar. Y dícele Jesús, esta parte es muy importante: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, dice, hermanos, al Padre. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Era necesario que llegara el momento, hermanos, donde el lugar de congregación no solamente fuera el templo de Jerusalén, sino que fuera en todo lugar. Pero para que ese momento llegara, hermanos, tenía que pasar la profecía. El templo, hermanos, tenía que ser derribado. El templo tenía que ser destruido. Y eso, hermanos, ¿quién lo entendió? Eso lo entendió, hermanos, Esteban. Esteban, cuando predicaba, hermanos, cuando decía la palabra de nuestro Dios, muchas veces lo acusaron de querer cambiar las costumbres que el pueblo de Israel tenía. Y eso nos lo dice precisamente, hermanos, a través de Hechos. Y después de este texto, hermanos, vamos a dar otra explicación acerca de esta parte, hermanos, que nos habla las Sagradas Escrituras. Dice Hechos, hermanos, en el capítulo 7. Y dice, hermanos, vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Hechos en el capítulo 7, el verso 48. Y dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo siempre, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando nos llama, hermanos, la atención precisamente que este diácono que fue Esteban, dices que el Señor no habita en templo hechos de manos. Es verdad que el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, era un lugar sagrado, pero tenía que terminarse para que viniese, hermanos, lo posterior. ¿Y qué era lo posterior? Que el Señor Jesús, al morir, derribara esa pared o ese muro de separación que teníamos nosotros los gentiles con el pueblo de Dios. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios a través de Efesios en el capítulo 2? Un texto que es muy conocido de todos nosotros, porque cuando nosotros no formábamos parte de pueblo, nos encontrábamos así, dice, hermanos, Efesios 2, verso 11. Por tanto, dice, acuérdate que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, nosotros, dice, éramos llamados incircuncisos
por la circuncisión que se hace en la carne. Porque en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el templo, hermanos, había un lugar que eran los atrios, y se le llamaba precisamente, hermanos, el atrio o el patio de los gentiles. Este lugar, hermanos, precisamente sí se le permitía el acceso a los gentiles, pero era muy lejos del lugar santísimo, muy lejos del lugar santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el verso 13, Jesús nos hizo hechos cercanos por medio de su sangre. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí aparece, hermanos, la palabra pared, por eso era necesario definir la palabra muro. Un muro es una pared gruesa, y esa pared, hermanos, que existía precisamente entre el pueblo de Dios y los gentiles, estaba físicamente. Pero, hermanos, cuando el templo fue derribado y fue destruido, se quitó esa pared física, pero además, el Señor Jesús a través de su muerte dice el verso 15, que en su muerte dirimió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo a los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En ese tiempo, si nosotros leemos, hermanos, los 10 mandamientos, algo bien interesante es el mandamiento cuarto, que es precisamente acerca del sábado. ¿Y qué es lo que decía? Dice, descansarás tú, y empieza a enumerar toda la familia, pero el último siempre enumera también, y el extranjero que estuviere dentro de tus puertas. Antes había gentiles que se iban llegando al pueblo y conocían, pero no les permitían la entrada al templo, porque eran gentiles. Aunque conocían y sabían de la palabra de Dios, no les daban el acceso, porque ellos no tenían ese privilegio. Sin embargo, acá nos dice el verso 19 esto, porque dice, así que ya no eres un extranjero ni un advenedizo, sino que ahora eres juntamente ciudadano con los santos y domésticos de Dios. Esa pared, hermanos, que dividía, el Señor Jesucristo la vino a derribar, vino a acabar con ella a través de su muerte. La ley dice de los mandamientos, y aquí hay que tener mucho cuidado con esta palabra, porque muchas veces se dice es que la ley de los mandamientos entonces ya la enclavó el Señor Jesús. Aquí no habla, hermanos, de los mandamientos como un todo, sino que enmarca una orden o una parte de ellos. ¿Cuál era? La ley de los mandamientos en orden a ritos, que era precisamente lo que se llevaba en el templo de Salomón, los ritos, los sacrificios que se hacían en ese tiempo para perdón de los pecados de aquellos hombres y mujeres que llevaban precisamente ante el sacerdote. Esa es la ley, dice Colosenses, hermanos. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios a través de Colosenses. Y nos dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Colosenses en el capítulo 2, y el verso va a ser, hermanos, el 11. Dice así, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha de manos. Hay que recordar que en el pueblo judío a los varones al 8º día se circuncidaban, y de esa manera también se notaba su pertenencia
al pueblo. Sin embargo, dice que nosotros no tenemos esa circuncisión, dice, hecha con mano. Dice, con el cual, dice, ¿cómo nos circuncidamos? Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo nos perdona los pecados? A través de su sangre, a través de su muerte. Y nosotros nos circuncidamos a través precisamente de ese bautismo, hermanos. Y dice el verso 14, rayendo, o sea, quiere decir quitando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Aquí es más específico todavía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Acá ya no mete, hermanos, ya no dice la ley de los mandamientos, sino ya habla en específico la cédula de los ritos que nos era contraria, enclavándola en la cruz. Sabemos, hermanos, y reconocemos que en aquel tiempo esto era lo que, de cierta manera, hermanos, pues impedía que nosotros como gentiles, como no parte del pueblo, nos pudiésemos acercar. Pero también, hermanos, el templo era un lugar que discriminaba a todos aquellos que no habían tenido la dicha de nacer dentro de las filas de Israel. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Romanos. Vamos a ver, hermanos, Romanos, en el capítulo 11. Dice Romanos en el capítulo 11, así, hermanos. El verso 1. Pablo dice lo siguiente, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como hablando con Dios contra Israel? Dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han destruido, yo he quedado solo y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así aún en este tiempo han quedado de reliquias por la elección de gracia. Dice el verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, mas la elección la ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Cuando vemos estos textos, recordamos que una parte del pueblo de Israel sí creyó en el Señor Jesús y también vienen a formar parte de esa buena oliva. Hay que recordar que nosotros, como iglesia de Dios, nos adherimos a los 144,000 señalados. Porque, hermanos, esa unión de ambos pueblos para hacernos uno lo hizo el Señor Jesucristo. Él fue el que derribó la pared. Por eso el tema le puse, hermanos, el muro. Destruir y construir. Porque era necesario primeramente destruir un muro, hermanos. Era destruir las paredes, era destruir el lugar, el edificio. ¿Para qué? Para que todos nosotros tuviésemos acceso. Era el momento, hermanos, indicado de que pasase y se pudiese cambiar, hermanos, que las costumbres del pueblo, hermanos, que se tenían. Y eso los dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos. Lo vamos a ver en un momento. Esas costumbres que cuando se le acusa precisamente a Esteban, ellos le pusieron testigos falsos, hermanos, contra Esteban, y dijeron lo siguiente, Hechos en el capítulo 6, y aunque eran testigos falsos, hermanos, y hablaban en contra de Esteban para que ahora sí que fuera muerto, vamos a ver que una parte de estas cosas tenía razón, y vamos a ver cuál es. Dice Hechos 6, verso 13. Y pusieron testigos falsos que hablasen contra Esteban,
¿Y qué era lo que decían? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Seguramente, hermanos, Esteban había escuchado de los apóstoles esas palabras que decían que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero el Señor Jesucristo nunca dijo que Él era el indicado para destruirla o que Él mismo la iba a destruir. Él no lo dijo. Sin embargo, pusieron palabras en la boca de este hombre, porque Esteban sabía lo que el Señor Jesús había dicho a través de la profecía. Aún no se cumplía aquí, pero Esteban decía, el templo, el lugar va a ser destruido. Y estos hombres, estos testigos falsos dicen, le hemos oído decir a este hombre, a Esteban, que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. En otras versiones dice, y mudará o quitará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Tenían razón? Sí, tenía razón. Porque la costumbre de congregarse en un solo lugar, la costumbre de ir a dejar, hermanos, sacrificios, las costumbres, hermanos, de que todo se hiciera alrededor de este lugar santo, el Señor Jesucristo a través de esa profecía daba pauta, hermanos, lo que le decía la mujer samaritana. Te digo, mujer, que vendrá hora que ni en este lugar ni en Jerusalén, sino que en todo lugar en el mundo va a ser necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. No importa si estás en el viejo continente, no importa si estás en América, no importa el lugar donde estés. Siempre que en tu corazón existan las leyes, los mandamientos de Dios, el Señor te va a escuchar. El Señor te va a bendecir y el Señor te va a proteger. La palabra de nuestro Dios nos habla, hermanos, algo más. Tenemos entonces que sacar, hermanos, una enseñanza de todo esto que hemos estado viendo el día de hoy. Dice la palabra de Dios a través de Hebreos. Aquí lo puse, hermanos, en una imagen. Dice Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, y el verso va a ser el 19, para ir comprobando, corroborando más que Jesús fue el que nos dio entrada a ese lugar santísimo. Dice Hebreos 10, 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿qué es lo que nos da la confianza? La sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por medio de su sangre. Perdón, de su carne. Cuando recordamos que el Señor Jesucristo muere, dice que el velo se rasgó y se partió por la mitad, dando, hermanos, un mensaje que era necesario que más personas accedieran a ese lugar santo. Voy a leer ahora, hermanos, el verso 21. Y nosotros tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esa casa somos nosotros, dice Pedro. Dice, entonces, teniendo ese gran sacerdote, hay que allegarnos con un corazón verdadero, en pleno, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Y cuál es el mensaje entonces ahora? Hay que mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. La palabra de Dios nos dice entonces, hermanos, esto, que nosotros hay que allegarnos a Dios con un corazón puro, con un corazón sincero, que nuestra fe, hermanos, sea firme y que no esté fluctuando o cambiando. ¿Por qué nos habla esto la palabra de Dios ahora? Porque el privilegio de que ahora podamos acceder a este lugar santísimo, el privilegio de que el Señor Jesucristo haya destruido esa pared intermedia de separación, es que nosotros el día de hoy tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a la palabra de Dios,
tenemos acceso a todas las bendiciones y promesas. Ya no somos extranjeros, pero para que eso pueda ser cumplido en nosotros, tenemos, hermanos, que dice el verso 24, considerarnos los unos a los otros y provocarnos al amor y a las buenas obras. El día de hoy, hermano, esto es la enseñanza que nos puede dejar la palabra de nuestro Dios a través de este tema. Dice Hebreos en el capítulo 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice cada año en el santuario. De otra manera fuera necesario que el Señor hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora en la consumación de los siglos, dice, para deshacerse del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera, dice, que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que lo esperan para salvación. El día de hoy, solamente resta esperar al Señor Jesús, al Mesías, que venga por segunda vez. Pero en la espera hay que tener mucho cuidado. ¿De qué? De valorar ese sacrificio, de provocarnos al amor y a las buenas obras. Y esto vamos a trasladarlo, hermanos, a una enseñanza para nuestro tiempo presente. Es verdad que el Señor Jesucristo destruyó ese muro, destruyó, hermanos, esa pared, pero ¿qué creen, hermanos? Esa pared de separación, pues el Señor la quita, pero en ocasiones nosotros la volvemos a construir. Por eso el tema le puse el muro destruye y construye. Porque hay muros que como seres humanos construimos y que son muros que nos separan de la voluntad de nuestro Dios. Dice Isaías en el capítulo 59. Vamos a ver, hermanos, Isaías en el capítulo 59 y el verso va a ser el verso 2. Isaías 59, verso 2, hermanos, si ya lo tenemos, lo voy a leer en otra versión, lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, y dice así, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado un muro entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Es un texto muy difícil, porque si el Señor Jesús quitó ese muro para que pudiésemos estar en la presencia de Dios, en ocasiones nosotros lo volvemos a construir. ¿Cómo? A través de nuestras maldades, a través de nuestros pecados. Y eso hace que el Señor cubra su rostro de nosotros y que no nos quiera oír. La bendición arónica dice que resplandezca sobre nosotros el rostro del Señor y que podamos encontrar la paz. Pero nosotros, hermanos, a través de esta barrera que creamos como seres humanos, en ocasiones nos sucede lo que dice Efesios. Nosotros volvemos a construir un muro que nos separa de las cosas de nuestro Dios. Y dice así, hermanos, Efesios en el capítulo 2, verso 1. Dice, ustedes que en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvimos conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también,
como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La gracia llegó a nuestra vida. ¿Y qué viene a representar esa gracia rápidamente? En ocasiones se usa este texto muy a la ligera, pero cuando la iglesia de Dios vea en este texto la palabra gracia, tenemos que entender lo que dice Tito en el capítulo 3. Tito, hermanos, en el capítulo 3 y el verso es el 11. Por gracia sois salvos, se refiere a esto. Porque la gracia, dice, de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó. Quiere decir que esa gracia se manifestó en este mundo. ¿Y quién se manifestó? Dice su palabra que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en esa manifestación, en ese momento que se presenta el Hijo de Dios al mundo, ¿qué fue lo que hizo? Dice el verso 12, nos enseñó que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y también del Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando vemos esto, hermanos, en la palabra de Dios, eso fue lo que nos enseñó la gracia, a dejar una vida pasada. Él derribó, hermanos, esa pared que nos era intermedia, pero nosotros muchas veces la volvemos a construir con nuestra manera de vivir. El día de hoy, hermanos, ¿qué nos dice el Señor a través de Isaías? Él manda un mensaje y Él nos dice a todos los que estamos viviendo de manera desordenada que volvamos a su redil. Dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué dice? Venid luego, dice Jehová. Si hemos construido un muro nosotros con nuestras maldades que hacen que el rostro del Señor se oculte, hay que empezar a destruirlo. Al igual que el Señor en la profecía sabía que esas paredes y esos muros del templo iban a ser quitados. ¿Para qué? Para darle acceso a todos los hombres a ese lugar santísimo a través de su sangre. Un muro, hermanos, sabemos que se construye a base de piedras. Y en esta ocasión encuentro en Eclesiastés capítulo 3, verso 5 esto. Hay tiempo de esparcir las piedras, pero hay tiempo también de juntar piedras. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Parece ser que nos los hubiesen escrito para este tiempo en el cual, a causa de este virus, pues dicen abstente de abrazar a alguien porque no sabes lo que puede tener o contagiar. Sin embargo, este texto fue escrito hace mucho y lo quiero ocupar el día de hoy. ¿Por qué? Porque un muro, una pared, hermanos, como lo hemos visto en el muro de los lamentos, es una compaginación de varias piedras, de varias rocas. Y sabemos a través de la palabra de Dios, a través de Pedro, dice, vosotros como piedras vivas, edificad una casa espiritual. Nosotros venimos a ser también piedras. Entonces dice, hay tiempo de esparcir las piedras y hay tiempo también de juntarlas. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que nosotros también aprendamos a construir muros y a destruirlos. A veces, hermanos, hay tiempo de destruir o de esparcir las piedras. ¿Cuándo? Cuando quizás, hermanos, estamos en una relación o con amistades que no nos convienen porque no nos ayudan a llegar a la voluntad de Dios. Dice Proverbios en el capítulo 22, verso 24 y 25 así. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre
violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Aquí el Señor sí, si un muro es una separación, es una pared que separa, hay que aprender a destruirlos cuando debemos, cuando es las maldades, los pecados, pero hay que aprender a construirlos. ¿Con quiénes? Con este tipo de personas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Ya no nos vamos a juntar? No, hermano, no se trata de eso, sino se trata de que si hay personas así, podamos hablarles de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo le decía al Padre en su oración, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. El día de hoy, hermanos, si encontramos a un hombre violento, a un hombre iracundo, en ocasiones, hermanos, son nuestros propios amigos o familiares, y que, hermanos, en nuestro parecer tenemos también que hablarles de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando sea de violencias, cuando nos traten de desviar del camino de Dios, cuando nos inviten a lugares que no son adecuados, es el momento de levantar ese muro, de decir no, porque esto no conviene. Un muro resguarda la vida, hermanos. Y si nosotros somos piedras, también hay que saber, hermanos, el momento de allegar esas piedras a nosotros. ¿Quiénes? En la escuela decía nuestro hermano algo muy cierto. A veces, hermanos, encontrarse a una pareja que sea de la iglesia, pues nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Decía nuestro hermano, un obrero, también, hermanos, nos va a ayudar en el crecimiento espiritual. No, yo he dicho, hermanos, que hay que hacernos amigos, principalmente de hermanos que son de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos van a invitar a crecer espiritualmente en las cosas de nuestro Dios. No nos van a invitar a lugares que no debamos. Pero para ello, hermanos, es necesario entonces volver a recordar el pasaje. Hay tiempo de esparcir piedras y también llega el tiempo en que esas piedras las juntemos. Cuando alguien construye un muro, el albañil, el arquitecto siempre trata, hermanos, de que le dé forma a esa piedra. Nosotros también, como piedras vivas, tenemos algo que nos da forma, y es la palabra de nuestro Dios. Nos dice a través, hermanos, de Jeremías, un texto muy conocido de todos nosotros, hermanos, en el capítulo 23 y el verso 29. Jeremías en el capítulo 23 y el verso 29, hermanos, nos dice así la palabra de nuestro Dios. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra. El día de hoy, la palabra de Dios nos tiene que moldear. Ya nos enseñó que a través de la profecía aquel lugar se destruyó. Ya nos enseñó, hermanos, que hay que aprender a valorar lo que tenemos. Porque por Israel no valoró ese lugar sagrado, se le volvió común tanto que lo hizo una cueva de ladrones. En ocasiones dejamos a un lado las cosas de Dios por buscar las nuestras. Se nos olvida lo que decía el Señor Jesucristo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero ir finalizando, hermanos, este tema, y para ello quiero recordar algo que a veces, hermanos, se nos pudiese pues llegar a olvidar en nuestra vida. El pueblo de Israel desaprovechó, no valoró ese momento de comunión que tenía en ese lugar sagrado. Nosotros a veces, hermanos, despreciamos las cosas que el Señor nos regala o nos ofrece en esta vida. Y para ello, hermanos, quisiera yo recordar que el día de hoy cada uno de nosotros que nos encontramos a través de esta reunión virtual, somos escogidos de parte del Señor. Él nos llamó con un propósito que tenemos que cumplir. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer? Obedecer, hermanos, la palabra de Dios, obedecer su voluntad,
Pero entre todas las cosas, cuando el Señor Jesucristo miró el templo y miró la ciudad amada, dice que Él lloró. Nosotros en ocasiones hemos perdido cosas valiosas. En ocasiones perdemos a nuestros padres sin darles el valor que se merecen, sin darles la honra de vida que debimos de haberles dado. Pero la palabra de Dios nos invita a que si tenemos el día de hoy la presencia de nuestros padres o de nuestros hermanos, que aprendamos a vivir y a convivir con ellos, que aprendamos a darles ese tiempo de calidad. Y es por ello que la palabra de Dios nos manda a una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque en el templo se llevaron a cabo varios actos de gran realce. Y en esos actos, hermanos, el pueblo de Israel participaba. En los sacrificios, en las solemnidades. Hubo momentos de gozo, de alegría. Pero en el momento en que estaba siendo destruido, hubo tristeza, hubo muerte, hubo sangres, dice Flavio Josefo, que recorrían e inundaban las calles. Nosotros de la misma manera, hermanos, si no valoramos la palabra de Dios, si no valoramos la vida que tenemos, también va a venir, hermanos, la resurrección. Nosotros sabremos, a través de nuestros actos y de nuestra vida, ¿en qué resurrección buscamos, hermanos, levantarnos? ¿En la primera, que será para vida eterna? ¿O en la segunda, que será para confusión perpetua? Quisiera terminar con un último texto, hermanos, y que nos llama precisamente Apocalipsis. Dice la palabra de Dios a través de Apocalipsis lo siguiente. Apocalipsis, hermanos, nos habla en el capítulo 3 y el verso va a ser el 12. Apocalipsis en el capítulo 3 y el verso es el 12 así. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El día de hoy, hermanos, queremos llegar a ese lugar, necesitamos comportarnos al nivel de la voluntad de Dios. Por último, el templo está destruido. ¿Quién lo va a reconstruir? La palabra de Dios nos dice a través de Zacarías que el pimpollo, el renuevo vendrá y él va a ser el encargado de reconstruir una vez más el templo. Fíjense, hermanos, lo valioso para nosotros. Nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos en ruinas, estábamos destruidos, estábamos muertos, estábamos sin murallas que nos protegieran. ¿Quién es el único que puede construir nuestra vida? ¿Quién es el único que puede reconstruir nuestro corazón? Es nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte y el amor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.